Falsa Bandera, con Alfonso Trinidad. Un podcast de El Dragón Invisible. Para establecer el gobierno de la República en esta fortaleza de la revolución. En 2010, Carmelo Mesa Lago, de la Universidad de Pittsburgh, publicó un trabajo basado en 84 indicadores económicos y sociales en Cuba desde 1958 a 2008. De los muchos resultados interesantes que se pueden extraer, hay dos, a modo de resumen, que podrían reflejar perfectamente la realidad del país caribeño. Concluye Mesa Lago que la mayoría de los indicadores económicos empeoraron durante la revolución, mientras que los indicadores sociales, sin embargo, mejoraron. Cuba se ha mantenido durante estos 62 años como una especie de extraño cóctel, donde las bonanzas y los fiascos se han combinado en partes proporcionales. Auspiciados por unos y maltratados hasta el extremo por otros, Cuba, o mejor dicho, la revolución, se sostiene sin Fidel, sin Raúl y sin la generación que levantó en 1959 al país. Si es verdad que cada cierto tiempo los acontecimientos parecen dar a entender que la revolución está próxima a su fin, pero finalmente nunca se produce el detonante definitivo. En estos días, justo cuando se cumplen 68 años de ese asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada, las manifestaciones y las revueltas en las calles cubanas parecen que son las más importantes que se recuerdan. Pero, ¿será suficiente para cambiar el signo de la historia de la isla? ¿Es el pueblo cubano realmente consciente y dueño del futuro de su país? Libertad, patria y vida. Bienvenido, bienvenida a Falsa Bandera. Las claves de lo que está sucediendo hoy las encontramos en lo que aconteció ayer. Las claves de lo que sucederá mañana las tenemos hoy en nuestras manos si sabemos interpretarlas. Falsa Bandera. Lo que ocurre hoy cambiará el mañana. La revuelta cubana, el conflicto que estamos viviendo, que están viviendo, mejor dicho, en las últimas semanas y que ha azotado a gran parte de la población cubana, no sé si toda, eso lo vamos a desarrollar durante el programa de hoy también. Hemos explicado ya en esta introducción un poquito pues esos aspectos más importantes, un resumen muy somero de lo que ha sido la revolución cubana desde su inicio, y ahora lo que vamos a hacer pues obviamente es elaborar y tratar con los expertos de cada semana qué está sucediendo en Cuba desde dentro, lo que nosotros desde aquí no podemos apreciar y qué puede suceder en las próximas semanas, en los próximos meses y, en definitiva, la gran pregunta, ¿estamos al final del régimen castrista? Pues todo eso lo vamos a saber y lo vamos a escuchar en boca de nuestros amigos Juanjo Sánchez Oro, historiador, escritor y ya pues miembro honorífico de Falsa Bandera. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal estás, Alfonso? Muy bien, un placer estar aquí también por compartir. Es un honor también compartir amistad contigo y conversación contigo. Hombre, como no podía ser de otra manera, y espero que también piense lo mismo Miguel Ángel Ruiz, máster en Sociología, ingeniero en Telecomunicaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí encantado de estar con vosotros, aunque no sea como has dicho a Juanjo, ya miembro honorífico de Falsa Bandera. Sí, yo también te lo iba a conceder a ti, pero como te veo, no te veo muy animado por el tema, no sé, no, veo que no te hace demasiada ilusión, Miguel Ángel. No, yo estoy encantado, solamente que nos toca salir del Mediterráneo y yo ya me había acostumbrado a nuestras latitudes, pero estoy totalmente encantado de entrar en Cuba. La verdad es que sí, vamos a volver a navegar, nos volvemos a ir a un lugar bien alejado, pero que en cierta medida ha sido siempre, pues ha estado muy vinculado a lo que es la historia de España y, por supuesto, implicaciones muchísimas, cientos de ellas a nivel político, a nivel geopolítico también. Y de eso vamos a tratar, obviamente cada uno con sus armas y cada uno con sus entretenimientos para esta hora y pico que vamos a estar. Yo, desde luego, hoy no podía faltar mi ron con cola, es decir, un Cuba Libre. Yo no sé si vosotros os habéis agenciado algo o seguís siendo tan sosos como en los últimos programas. Yo un puro. No me digas. Me he cogido un puro, sí. Y me he dejado barba también. Eso lo siento, pero no me lo puedo creer. Me lo creo más antes de Miguel Ángel que de ti, fíjate lo que te digo. Bueno, hay que estar con los barbudos, ¿no? Tenemos que hablar un poco ahí de esta famosa revolución, aunque queda ya muy lejos, pero sí, ahí estaban esos famosos barbudos de Sierra Maestra. Pues hablaremos de todo eso, también tendremos algunas intervenciones de otro amigo del programa, Luis García Villameriel, psicólogo, experto en cooperación internacional y además alguien que conoce muy muy bien la realidad del pueblo cubano, así que también durante el programa estaremos escuchando algunas de las cosas que nos ha comentado. Para empezar, Juanjo, si te parece, ya que estamos hablando contigo, la pregunta es evidente. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está pasando en Cuba para que justo en este momento haya estallado aparentemente esta revolución en contra, no sé si de la revolución, valga la redundancia? Bueno, yo creo que por lo menos todos los analistas internacionales les ha pillado de sorpresa esta explosión ciudadana que ha ocurrido, como tú dices, en Cuba, que estalló el 11 de julio pasado, que además a mí me parece muy relevante el hecho de que prácticamente ha ocurrido de punta a punta de lo que es la isla, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Ya de por sí este tipo de explosiones ciudadanas son poco comunes, pero sobre todo lo que ha llamado la atención es la amplitud que ha tenido, porque parece que comienza en San Antonio de los Baños y en Palma Soriano, en la zona de Santiago, pero a las pocas horas prácticamente se extendió también por La Habana y por el resto del país. Entonces, aquí ha habido un factor fundamental en esta correa de transmisión, en esta onda expansiva de lo que ha sido este sentir popular. Y parece que ha sido muy importante las redes sociales, Internet, y de hecho una de las primeras medidas que tomó el gobierno pues fue precisamente limitar el acceso a Internet. ¿Qué es lo que hay detrás de esta explosión? Yo creo que estamos ante un fenómeno espontáneo que está justificado, que seguramente obedece a una especie de crisis económica, pero sobre todo de crisis alimentaria, de crisis de precios, de crisis también sanitaria. Y, por lo tanto, no veo demasiado, aunque luego habrá tiempo para comentarlo, no veo demasiado una mano oculta, foránea, que haya estado manipulando la situación. Creo que hay suficientes elementos endógenos dentro de lo que es la situación, como digo, sanitaria, económica y política de Cuba, que explicarían lo que haya sido este estallido de rebeldía popular, lo que no quita que, como siempre, pues estén ojo a visor determinados poderes extranjeros, lo que es también el exilio cubano, para tratar de aprovechar la situación e incluso, en la medida de lo posible, desinformar sobre ella. Y hemos tenido también, pues, por ejemplo, diferentes fake news, que ya, bueno, pues es un compañero habitual de lo que es cualquier suceso internacional, pues, por ejemplo, tratando de mostrar imágenes y vídeos de supuestas manifestaciones multitudinarias en Cuba que realmente respondían a manifestaciones multitudinarias en otros lugares del mundo, ¿no? Y que se hacían pasar como acciones ciudadanas de Cuba. Pero, como digo, creo que hay suficientes elementos internos que explicarían esto, lo que no quita, como digo, que una vez que ya se ha producido el estallido social, pues haya también determinadas maniobras o determinados elementos que traten de aprovechar, que traten de sacar una pesca provechosa del río revuelto. Y Miguel Ángel, ya has escuchado un poquito pues ese resumen que nos hace Juanjo, que supongo que estarás de acuerdo, pero
¿Tú de verdad crees que ha sido algo espontáneo? ¿No habrá algo más detrás? ¿No habrá algo que tiene mucha relación con este programa, algo de falsa bandera? A ver, yo es que le daría un poco la vuelta a la pregunta, no tanto de por qué esto ha ocurrido ahora, sino por qué no ha ocurrido antes. Porque realmente yo creo que esa es una de las grandes cuestiones, ¿no? De cómo yo creo que es claramente, es evidente que el pueblo cubano es un pueblo que está muy curtido a pesar de los índices que se dicen, etcétera, etcétera, es un pueblo muy sufrido, que está muy curtido en sobrevivir, en adaptarse con pocos recursos, ¿no? Y que yo creo que hay unos elementos desestabilizadores que siempre han estado ahí, ¿no? Por un lado tenemos lo que ha sido todos esos intentos del exilio cubano, de la gente que ha ido emigrando. Se piensa que en estos años al menos 2 millones de cubanos han sido capaces de salir de la isla, lo cual es casi un 22% de la población, es decir, son cifras nada desdeñables, ¿no? Entonces, ahí, lógicamente, hay un descontento, ¿no? Que como habéis comentado antes un poco, pues ahí está ese frente cubano en Miami, ¿no? Que de alguna manera, pues claro que mirará con ojos golosos a la isla esperando cualquier tipo de desestabilización. Al mismo tiempo, pues tenemos las dos famosas leyes de los embargos a Cuba, la ley Torricelli de 1992 y la ley Helms-Burton de 1996, que es la que, pues aquella que de alguna manera ha sido la más emblemática de ese proceso de embargo a Cuba, ¿no? Yo creo que Cuba ha sabido ganar muy bien el relato, en ese sentido de un David que se enfrenta a Goliat, ¿no? De cómo, a pesar de los sufrimientos del pueblo cubano, sigue contando con las simpatías de todo el mundo, aunque yo creo que, en cierto modo, el pueblo cubano al final es un doble rehén, tanto de su propio gobierno como del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, con esa situación tan difícil, la pregunta es esa: ¿por qué esto no ha ocurrido antes? Y realmente, ¿qué hay ahora tremendamente diferenciador para que finalmente pues se produzca una especie de explosión en ese sentido, ¿no? Luego, si quieres, hablamos de injerencia, porque no me quiero extender mucho. Hablaremos de esas injerencias. La lista de injerencias en Cuba es brutal, ¿no? Entonces, ¿por qué durante todos estos años, estas décadas, esas injerencias han sido generalmente o siempre infructuosas y ahora explosionarían así, ¿no? Pues vamos a verlo y vamos a escuchar también ahora mismo a Luis García Villameriel, a quien ya presentábamos al principio del programa, dando su opinión de por qué es en este momento en el que se producen esas revueltas. Quizá argumenta algunas cosas parecidas a las que habéis comentado vosotros, pero añade algunas cuestiones también interesantes. Lo escuchamos. Lo que está ocurriendo en Cuba ahora es que están pasando la mayor crisis económica que han vivido desde la caída del muro de Berlín. Desde que la Unión Soviética dejó de enviar ayuda y, de alguna manera tener todo el soporte de la economía cubana, Cuba ha vivido eminentemente del turismo. Entonces es prácticamente la única fuente de ingresos que han tenido. Esto significa que ahora con la pandemia la población pues ha dejado de tener esos ingresos que de alguna manera les estaban socorriendo. La realidad es que la gente ha salido a la calle no a reivindicar una caída de un régimen político, sino a reclamar que quieren comer y que quieren tener acceso a la medicación, y algo que el cubano pues es muy conocedor y muy consciente de su realidad, pues no está empezando a no tolerar el hecho de que haya cerca de 35.000 médicos cubanos fuera de Cuba prestando atención médica en otros países, prestación que está cobrando el Estado cubano, y que ellos no tengan médicos a los cuales acudir para poder ser atendidos. Pues esto ha sido un poquito la gota que ha colmado el vaso, y cuando alguien ya no tiene absolutamente nada más que perder, ha supuesto el hecho de que la gente saliera a la calle. Es lo que nos comenta Luis García Villameriel y añade pues un tema interesante, ¿no? Quizás lo más curioso de su argumento es que le quita prácticamente toda la importancia a que sea una revuelta política, es decir, no tiene nada que ver
con la revolución, no tiene nada que ver con la política, sino más con un tema económico y social. Bueno, a ver, todo lo que tiene que ver, yo creo que evidentemente quizás el detonante es de tipo económico y sanitario, por lo que comenta, porque parece que también se ha gestionado muy mal todo lo que es la pandemia. En un primer momento pues ocurrió como en otros países, como también nos pasó aquí en España, pues se llegó tarde a la hora de meter de introducir determinadas medidas. Por ejemplo, se decía que prácticamente Cuba era una especie como de isla libre de COVID. Se permitió que hubiera mucha afluencia, por ejemplo, de turistas rusos y, sin embargo, una vez que ya se extendió la pandemia, una vez que se ha extendido también, por ejemplo, ahora todo lo que es las variantes que se contagian mucho más, pues ha afectado a un sistema sanitario de por sí bastante raquítico. Como también, bueno, comentaba, como también hemos escuchado, pues tiene parte de los sanitarios fuera del país, porque es una moneda de cambio, es una especie de divisa internacional que utiliza Cuba para poder introducir ingresos en el país. Y yo creo que en primera instancia efectivamente, estamos ante un problema, como digo, de subsistencia sanitario, de inflación económica, que luego también podemos entrar por qué ocurre ese incremento de precios, pero que evidentemente también viene arrastrando una serie de un anquilosamiento del régimen, que a pesar de que se hizo una nueva constitución en los años 90, si no recuerdo mal, a pesar de que ha habido también una especie de cambio en los dirigentes políticos, ¿no? Con la muerte de Fidel Castro, con Raúl Castro colocado en una segunda posición y un nuevo presidente. Sin embargo, realmente no se está notando ese cambio político de régimen que sí que reclamaban las bases. Y, por ejemplo, por decirte alguna cuestión, hace no demasiado tiempo hubo una nueva ley de censura de prensa que afectó sobre todo a lo que serían los artistas y la libertad de expresión, y llegó a haber realmente también algunos incidentes locales, algunas manifestaciones como la invasión por parte de la población de algunos edificios institucionales reclamando libertad. Las redes sociales en este sentido han introducido un factor nuevo que permite hacer una comunicación mucho más transversal. Cuba ha llegado muy tarde a Internet, pero bueno, se está utilizando eficientemente para difundir determinadas ideas, para ver las cosas de una manera distinta. Y luego, sobre todo, yo creo que también hay una ruptura generacional. Hay una diferencia entre aquellos que vivieron la revolución y todavía tienen cierta nostalgia o viven cierto romanticismo de lo que pasó, y una nueva generación a lo que prácticamente no han llegado a conocer los años de bonanza de la revolución. La revolución tuvo unos años de bonanza durante unas primeras décadas, y realmente hay una nueva generación que solamente ha conocido pues la era postsoviética, y eso les está llevando a que realmente pues no recuerdan nada demasiado beneficioso del régimen, ¿no? Y teniendo en cuenta que siempre Cuba ha sido una economía que yo la calificaría como siempre con respiración asistida, porque siempre ha estado buscando una especie de primo de Zumosol que la tratara de sacar adelante. Durante un tiempo fue la Unión Soviética, durante un tiempo muy largo, luego ha sido Venezuela, y ahora parece que esas muletas se le están acabando, y es ahí cuando se ha encontrado pues prácticamente con todos los problemas, ¿no? Entonces hay unos nuevos dirigentes que no tienen la legitimidad de la antigua revolución, porque ya los viejos revolucionarios están falleciendo progresivamente, y este nuevo presidente pues nació justo después de la revolución. Has hablado de ese primo de Zumosol, comentabas, ¿no? Que siempre ha estado con esas muletas. Claro, alguno argumentará, o que nos esté escuchando, que esa necesidad de buscar ese primo de Zumosol viene dada precisamente porque había otro, ese enemigo, ese malote, ¿no? Podríamos llamar así, que estaba siempre azotando al régimen, con lo cual ellos solos no podían no podían defenderse. ¿Creéis que eso ha sido así? ¿O se ha alimentado en exceso, y eso sí que podemos hablar de falsa bandera del propio régimen, alimentando en exceso las calamidades que sufrían por parte, en este caso, de los Estados Unidos? Miguel Ángel. A ver, es evidente que Cuba era un país expuesto al bloqueo económico, al embargo, ¿no? Entonces, que eso le ha dificultado muchísimo, sí. También es verdad que es un país que ha disfrutado de muchísima simpatía a nivel internacional, y yo creo que ha tenido asistencia y apoyo de innumerables países. O sea, sí cree que Cuba tiene un cierto comercio internacional, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, al margen de que ese embargo fuese real, también ha sido muy ampliamente explotado por el régimen.
con ese argumentario victimista, ¿no? Que aunque era real, quiero decir, pero también se promocionaba mucho, ¿no? Vamos a escuchar un momentito, si no te importa, Juanjo, nada, son 30 segundos porque entra a colación de lo que estáis hablando, lo que Luis García nos comentaba al respecto de algo que tú has comentado antes, Juanjo, en relación a esa juventud, a esa nueva gente que no ha vivido la revolución, que se ha encontrado con una herramienta nueva que es Internet, que es YouTube, que es una cantidad de cosas que antes no tenían, y que de alguna manera se han convertido, pues eso, ¿no? en abanderados de esa nueva forma de pensar. Nos cuenta Luis lo siguiente. Un fenómeno a observar ha sido la presencia de youtubers, influencers y gente joven que a través de las redes sociales han mostrado que cada vez están más alejados del ideal revolucionario y del Partido Comunista Cubano. O sea, un Partido Comunista Cubano que, si bien tiene el todopoderoso control del Estado cubano, cada vez tiene menos influencia sobre la población. Y de hecho, gran parte de las iras, por llamarlo de alguna manera, han ido no tanto contra el gobierno en sí, sino contra el sistema, por decirlo de alguna manera, que perpetúa esa revolución que a los jóvenes ya no les importa nada. Hay una cosa a mí que me sorprende en los dos argumentos de Luis, no sé qué opináis vosotros, y es que en las dos ocasiones ha comentado algo de que el pueblo, que estas protestas, y ahora hablaba de los influencers y los youtubers y los instagramers que están apareciendo en Cuba, no van tanto en contra del gobierno, en contra de la revolución, sino en contra de un sistema concreto, pero bueno, no sé, no deja de ser un sistema creado por la revolución. A ver, yo por lo que conozco, hay ahora mismo una especie de disidencia interna y hay una disidencia también externa. Dentro de lo que sería esa especie de disidencia interna hay de todo y hay diferentes grados como de indignación. Hay una base que simplemente lo que quieren son reformas, pero ellos se consideran socialistas. Es decir, no están pretendiendo que se introduzca el capitalismo despiadado, que Cuba se convierta en algo ultraliberal. Lo que quieren son determinadas, pues justicia social. Me atrevería a decir que en muchas ocasiones lo que pretenden es que se cumpla la Constitución. Es decir, la propia Constitución, como suele ocurrir también en todos estos regímenes, y ocurría también, por ejemplo, pues en España en la época de Franco, cuando tú leías la legislación, pues estaba llena de palabras amables, grandilocuentes, y prácticamente hasta cierto punto era un calco de la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero luego, naturalmente, es cómo se lleva eso a la práctica. Si tú lees la Constitución de Cuba, que además es muy corta y está accesible en Internet, pues te encuentras que, por ejemplo, defiende la libertad de circulación sin ninguna especie de cortapisa de sus ciudadanos. Defienden la libertad de prensa. Eso sí, siempre añaden que defienden la libertad de circulación hasta donde marque la ley y la libertad de prensa hasta donde marque la ley. Claro, luego llega la ley y la ley te restringe y prácticamente anula el principio constitucional. Entonces, claro, es un poco que es un mundo al revés, porque una ley de rango menor no puede limitar a una de rango mayor, con lo cual es un ejemplo de cinismo institucional inmenso, ¿eh? Exacto. Por eso digo que, claro, todo se trabaja de esta manera. Entonces, claro, sobre el papel todo suena muy bien y, naturalmente, los ciudadanos, si además ahora con el acceso que han tenido a Internet, digamos que tienen más amplitud de miras de lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, pues te encuentras que evidentemente piden ese tipo de reformas. También el hecho de lo que ha supuesto el turismo, a mí me recuerda bastante lo que supuso el turismo aquí también en España, que supone también una ventana para conocer qué está ocurriendo en otros lugares del mundo. Aquí en España, el conocer a la población extranjera y cómo vivían, esa población extranjera, de alguna forma fue también muy educativo, fue muy didáctico también para transformarnos en una sociedad que ya fuera avanzando hacia la democracia, ¿no? Pero ellos, y aquí en España se han dado estos debates que a mí me parecen también un poco semánticos y un poco absurdos, ¿no? De si Cuba es una dictadura o es una democracia. Que a mí me sorprende, ¿no? Porque luego, por ejemplo, pues te encuentras declaraciones de dirigentes políticos que no dudan en calificar a Cuba de una dictadura, pero cuando se les pregunta qué opinan de Marruecos, te dicen que eso es una monarquía y no entran en mayores adjetivos, ¿no? Y luego tenemos también justamente la disidencia cubana,
en el exilio, que sí que hay un lobby bien conocido, que podríamos decir que es más de derechas, que sí que quiere reformas ultraliberales. Decía Miguel Ángel al principio. Juanjo, eso de más de derechas, no, muy de derechas, muy de derechas. Sí, claro, quiere un ultraliberalismo. Bueno, pero imagino que también, como todo, hay un exilio que no está tan estructurado políticamente, ¿no? Imagino que hay muchos cubanos que, bueno, igual aquí en España, que son disidentes, pero no piden, o sea, no están unidos a la fundación cubanoamericana, ¿no? Es decir, no son tan militantes. Pero hay un elemento muy interesante, decía Miguel Ángel, que evidentemente, y es cierto, que esta fundación, que este lobby cubano en el exilio en Estados Unidos, está tratando siempre de maniobrar desde el exterior, bien directamente sobre Cuba, a bien directamente sobre Washington, y gran parte del embargo es por culpa de la presión que ejerce este lobby cubano en Estados Unidos, y lo que hace es tratar de desestabilizar el régimen cubano, pero también justamente, y es aquí donde viene la paradoja, este exilio cubano es el que está estabilizando Cuba por una sencilla razón, porque son los que envían las remesas de divisas a sus familiares para que, mejor que peor, puedan tratar de sobrevivir. Entonces, esto es una paradoja muy interesante, ¿no? Porque realmente, claro, la cantidad se habla creo que está del orden de unos 3.500 millones de dólares al año que reciben del extranjero en forma de remesas de familiares cubanos en el exilio. Eso lo está recibiendo Cuba. Es una situación compleja y acabas de abrir, como diría Miguel Ángel, un melón nuevo casi, porque yo creo que uno de los pilares o de los factores más importantes en este conflicto que ya lleva décadas es precisamente esa disidencia cubana que está alojada fundamentalmente en Florida. Acabas de comentar pues ese poder y ese poder económico que al final está manejando. Yo tengo una anécdota que si queréis os cuento porque creo que es significativa. Yo he tenido la ocasión de estar en los estudios de Radio Televisión Martín en Miami, y vosotros que estáis acostumbrados a ir a emisoras, igual que yo en España, emisoras importantes a nivel nacional, os puedo asegurar que los medios y la estructura que tiene ese canal es muchísimo mayor a las emisoras de radio que yo he conocido aquí en España. O sea, la infraestructura es absolutamente impresionante. La capacidad de llegar, la capacidad de comunicación, la capacidad de hacer programas. Uno cuando entra en la web de Radio Televisión Martín, o en Facebook mismo, podemos ver que tiene más de 350.000 seguidores. Ya no solo eso, sino realmente el apoyo económico que ese canal de comunicación tiene, que yo creo que yo no sé si a día de hoy empieza a poder estar obsoleto precisamente por el empuje de Internet, a pesar de que hoy en día en Cuba, más que esos accesos a Internet a través del Wi-Fi, como se dice por allí, más o menos público, a pesar de que tiene un coste elevadísimo, que es prácticamente un tercio, un cuarto de lo que gana cualquier cubano, hay unos paquetes que es lo que ellos realmente utilizan, que cada semana van cambiando. Ellos compran una especie de pen en el cual están introducidos las últimas series de Netflix, las últimas noticias, y ahí pueden visualizar todo lo que durante la semana ha sucedido en las diferentes redes sociales. Todo eso ha cambiado mucho, pero estamos hablando de los últimos 6-7 años. Yo no sé si todo este cambio, y también generacional, afecta incluso a la propia disidencia cubana en Florida, que siempre ha sido el brazo más potente y el que tiene más capacidad de presión hacia Cuba, no solo en Cuba y hacia Cuba, sino también en Estados Unidos, por lo que les interesa a los políticos americanos, que el lobby cubano tiene mucho impacto entre ellos. Sí, el lobby cubano puede tener mucho impacto, pero yo aquí las respuestas las buscaría más dentro de Cuba. Yo lo que creo es que hay un agotamiento de modelo a varios niveles. Un agotamiento del modelo revolucionario socialista, como queráis llamarlo. Yo creo que ese argumentario de la revolución, de la épica, se ha ido acabando, precisamente por un relevo generacional y por, como decía Juanjo, gente que ya no conecta tanto con esa idea primera porque no la ha visto, ¿no? Pero yo creo que también hay otro agotamiento de modelo, que es precisamente el modelo informativo, que no es solamente cubano, sino en todo Occidente. Claro, claro. Es el tema de la democratización de Internet, pero es que piensa que, y lo hemos visto en España también con la pandemia,
el otro día lo hablaba con mi profesor de sociología, y es que la información cada vez es menos vertical. Cada vez es el poder que tienen los estados de establecer una agenda informativa y ser capaces de vamos a decir, de situar los marcos de interpretación de la realidad, cada vez es más limitada, ¿no? Entonces, en Cuba, en cierto modo, eso que tú has dicho, de que te puede sorprender, como has dicho, la inversión en esas emisoras de radio, es evidente que había una apuesta importante por el control de la información, como pasa en cualquier dictadura y, bueno, incluso en cualquier democracia. Pero también es evidente que, por ejemplo, uno de los fenómenos que está pasando en Cuba es que ellos tienen una censura de Internet que los jóvenes están aprendiendo a evadirla con el tema de las redes virtuales privadas, las VPNs. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese mensaje, esa propaganda, vamos a decir, ese estado de pensamiento que pueden crear muchas veces los medios de comunicación y que funciona pues también como una forma de dominación cultural, es decir, hay que comprar las versiones oficiales, eso que si antes podía ser como un gran bloque de hielo, poco a poco va resquebrajándose. Y ahora mismo, como la información es mucho más plural, las redes sociales, como hemos comentado en otros programas, dan versiones alternativas que muchas veces son más creíbles porque ya no es la visión oficial, ya no es la visión del gobierno. Y yo creo que todo eso va haciendo poco a poco que en el fondo el sistema vaya cayendo. Hay una cosa que yo creo que no se puede dudar en ningún momento, y era que el Estado cubano era terriblemente potente. Ha sido capaz desde luego era muy sólido, ha sido capaz de soportar todo el embate de todos los intentos de matar a Castro, todos los intentos de desestabilizar el sistema. Y Miguel Ángel, perdona, yo sé que tú tienes ahí la cifra a fuego, ¿no?, de los intentos de asesinato a Fidel Castro. Bueno, es que son impresionantes porque la CIA ha tratado de matar a Castro en 638 ocasiones. Pero es que eso es absolutamente increíble. O sea, no, yo no sé, eso es verdad. Eso está... Bueno, intentarlo, pero intentarlo de forma real y luego otros muchos planes. Hasta el punto de que, bueno, pues según... También son datos cubanos, ¿no? Según Fabián Escalante, que era el jefe del Servicio Secreto cubano, él dice que durante el gobierno de Eisenhower lo intentaron 38 veces, durante el gobierno de Kennedy 42, del gobierno de Johnson 72, Nixon lo intentó, claro, republicano, 184 veces, Carter 64, Reagan 197. Este lo tenía. Lo tenía poco a poco yo creo que de alguna manera esa obsesión va cayendo. Bush solo lo intenta 16 y Clinton 21, ¿no? No tengo datos de Obama ni de Trump, pero sí que creo que de alguna manera poco a poco fueron viendo que lo de matar a Castro, y bueno, yo creo que el mayor triunfo, permíteme, Miguel Ángel, permíteme aquí. Con estas cifras, el mayor triunfo es que Castro murió a los 90 años en la cama. Y espero que Trump no hubiera intentado asesinar a Castro, si no sería esto ya un galimatías que no lo entiende nadie. ¿Quién sabe si nos pasa como Khomeini, Yasser Arafat creo que fue, que al final de su vida, que también estaba muy viejo, luego con el tiempo se descubrió que efectivamente el Mossad había conseguido acabar con él, ¿no? Sí. Juanjo, cuéntanos, va, que estás ahí muy calladito. No, y no solamente los asesinatos de Castro, por otro lado también Castro se ha muerto y el régimen ha seguido. O sea que a diferencia de, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del franquismo, que muere Franco y se produce la transformación, no hay garantía de que a pesar de todos esos intentos de asesinatos que hubo sobre Fidel Castro, matándolo, realmente se hubiera cambiado el régimen, como se ha demostrado. Sí, es curioso, Así, ¿no? que... Claro, o sea, se ve que el pilar del régimen va más allá de lo que es Fidel Castro. Y también es cierto que, bueno, que estaba más repartido de lo que se pensaba en la figura de Raúl, ¿no? El régimen, por lo que comentan, ha sufrido también un proceso de transformación desde el punto de vista que el ejército, que realmente actúa como un brazo fundamental del Estado,
ha pasado también a la gestión económica. Hay gran parte de lo que es todo este proceso de transformación económica, de lo que se llamó ese periodo especial después del periodo de la caída del telón de acero, después de que dejó de apoyarles la Unión Soviética porque directamente desapareció, pues durante ese periodo lo que ha ocurrido es que en esa entrada del turismo, incluso también, si recordáis, pues también hubo ahí Cuba estuvo durante un tiempo actuando de intermediario en el tráfico de drogas. Nunca quedó muy claro hasta qué nivel, pero bueno, incluso el propio régimen hizo una especie de pantomima extraña donde fusiló a importantes miembros de la cúpula militar, acusándolos directamente de participar en el tráfico de drogas. Lo que Cuba no producía drogas, lo que sí que hacía era aprovechar su posición estratégica para pues que determinados vuelos aterrizaran cargados de droga desde Colombia, aterrizaran en Cuba y luego desde Cuba esa droga se llevara a Estados Unidos. Y un poco como intermediaria se llevaba un porcentaje del dinero que generaba esa droga. Se aprovechó, como digo, esa denuncia que se hizo, esa especie de purga interna del ejército, no solamente para acabar con supuestos narcotraficantes, sino también con supuestos disidentes. Y ahí cayeron pues importantes generales que habían, además eran también históricos héroes de la revolución. Yo creo que el gran mérito que ha tenido Cuba a lo largo de este tiempo, y por abreviarlo mucho, es algo así como que ha sido capaz de transformar o rentabilizar el capital simbólico, todo esto que hemos estado comentando de la gran proyección internacional que tenía, el hecho de que fuera una especie de enano que se enfrentaba al gigante norteamericano antiimperial, la proyección icónica que ha tenido el tema de los barbudos, el tema del Che, etcétera, etcétera. Ese capital simbólico y cómo ha inspirado muchísimos movimientos a lo largo de toda América, lo ha sabido transformar muy bien en capital económico. Y ahí tenemos cómo cuando desaparece la Unión Soviética enseguida llega Venezuela a asistir a Cuba, a entregarle petróleo realmente de una manera simbólica, supuestamente a cambio de médicos, pero realmente, bueno, la balanza estaba muy descompensada en favor de Cuba, y gran parte de ese petróleo, que prácticamente cubría como el 50% de las necesidades de hidrocarburos que necesitaba Cuba, parte de ese petróleo también Cuba lo que hacía era venderlo al exterior para obtener divisas con las que poder luego seguir haciendo importaciones, ¿no? Pero yo creo que, claro, estamos llegando a un punto de bastante agotamiento donde, bueno, se ve que las cosas no van a ser tan fáciles, creo, a partir de ahora. Hombre, y hay que recordar también que en muchos aspectos lo han sabido hacer muy bien, ¿eh? El servicio secreto cubano, el G2, es muy eficiente. Yo creo que en muchas ocasiones, por ejemplo, esto que comentaba Juanjo sobre esas acusaciones de narcotráfico, etcétera, etcétera, esa red de narcotráfico en realidad tenía otra cobertura, que era una especie de red que había tejido el servicio secreto cubano para burlar el embargo norteamericano. Entonces ellos tenían una red que luego parece ser que eso se usaba para droga o no, eso no quedaba muy claro, pero que sí que tenían su propia red de bueno, pues eso para burlar ese embargo. Entonces realmente es un ejercicio de supervivencia, ¿no? No, y además, mira, y sumándome a lo que tú dices, justamente esa red que tú comentas muy bien, que lo que hacía era para esquivar, porque ciertamente el embargo pues también tiene su porosidad, tiene sus agujeros por los cuales, bueno, pues igual que ha ocurrido en Irak, donde también había una serie de redes clandestinas para tratar de sacar adelante y de mantener determinados tráficos furtivos, pues justamente también por lo que se comenta, la implicación, ¿no? Como Cuba de intermediaria en este tráfico de drogas y en tratar de hacer un negocio rentable, viene porque también las guerrillas colombianas que estaban asistidas por el ejército cubano fueron utilizadas por los narcotraficantes para poder sacar la droga de allí. Entonces también ahí se produjo una especie de sinergia de conocimientos compartidos. Y entonces ocurrió un poco lo mismo que tú estás comentando, ¿no? En un extremo y en otro del punto de este sistema de comunicaciones clandestino, pues también estaba Cuba demostrando, pues eso, su eficiencia. Y claro, en un momento dado, pues quiso sacar tajada del asunto.
otros países como Irán, Venezuela, como mucho, bueno, pues tienen esa afinidad anti-norteamericana más que realmente tener algún tipo de influencia sobre lo que pueda estar pasando en Cuba. Venezuela como tal, la época de Hugo Chávez, pues sí que tenía unas relaciones y unos vínculos mucho más potentes, pero en la actualidad la realidad es que Cuba no tiene absolutamente nada que ofrecer a estos países, y estos países tampoco, por desgracia, tienen mucho que aportar. Así que no creo yo que en estos casos exista ningún tipo de influencia de estos países en lo que está ocurriendo en Cuba ahora. Se denomina falsa bandera a las operaciones encubiertas, llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones preparadas para aparentar haber sido llevadas a cabo por otras entidades. Falsa bandera, un podcast de El Dragón Invisible. Luis nos comentaba, pues, lo que hemos estado hablando, que en la historia obviamente ha habido una relación con esos países, pero que en la actualidad ninguno de ellos está aportando gran cosa a Cuba, y que duda mucho de que esos países pues estén vinculados. Vamos a escuchar también lo que opina en relación a esa relación de España, concretamente con Cuba, que también nos atañe muchísimo. Y yo no sé, a ver, después de escuchar a Luis, qué es lo que opináis vosotros. A mí siempre me ha dado la sensación de que es como esa madre caritativa, ¿no? Que ayuda a escondidas, pero que no se le note mucho. Y claro, también eso influye muchísimo el partido político que esté en el poder en España, ¿no? No es lo mismo cuando está el Partido Socialista, cuando está el Partido Popular. Cambia radicalmente. Pero vamos a escuchar a Luis primero. ¿Y qué han hecho aquellos que tienen algo de influencia? Pues pongamos el caso, por ejemplo, de España. Bueno, pues España de alguna manera tiene unas relaciones eminentemente prácticas con Cuba. Por un lado, podrá ser crítico frente al sistema totalitario que puedan tener en Cuba, pero nunca ha hecho absolutamente nada serio por de alguna manera subvertir lo que está ocurriendo ahora mismo en Cuba. De hecho, los intereses que tiene, que son eminentemente turismo, mientras se mantenga, España como mucho va a hacer de catalizador o de puente para intentar normalizar relaciones y permitir que exista algo de apertura, pero no va a ir mucho más allá. En Estados Unidos, por otro lado, sigue teniendo la presión de la colonia cubana, que son los únicos que verdaderamente sienten algún tipo de apego emocional, porque lo que es la población estadounidense, el votante estadounidense, la verdad es que pasa por completo de Cuba, no le importa en absoluto. Es decir, el voto norteamericano no está comprometido por lo que pueda pasar en las relaciones estadounidenses o cubanas, excepto el voto cubano-norteamericano, que ese sí. Este voto, que todavía supone un 66% de la inmigración cubana, todavía vive en Miami, y este voto tiene un peso importantísimo tanto en las elecciones estatales en Miami como a nivel general en los Estados Unidos. Bueno, hemos escuchado ese análisis que Luis nos realizaba a colación de aquellos países que de alguna forma pues tienen más incidencia con Cuba. De Estados Unidos ya lo hemos comentado más o menos, si queréis añadir algo más, pero sí que me gustaría a mí analizar un poquito el papel de España, porque es que me recuerda un poco al papel que comentábamos antes en Marruecos, ¿no? Es decir, es como que España en este tipo de relaciones, no sé si calificarla de blanda. No, mira, pero es que la relación de España y Cuba siempre ha sido muy, muy extraña, muy ambivalente, ¿no? Porque sí que es verdad que han tenido grandes rifirrafes, pero al mismo tiempo, España nunca ha participado, que yo sepa, del embargo a Cuba, a pesar de que, fíjate, durante toda la época franquista. Y yo creo que, al margen de las muchísimas diferencias que han podido tener los dos países, siempre se han mostrado cierto apoyo, ¿no? Mira, como anécdota, que yo creo que ahora si queréis comentáis, pero desde luego yo creo que lo dice todo, Fidel Castro declaró 3 días de luto oficial en Cuba por la muerte de Francisco Franco, cuando más alejados en el espectro político no podían estar, ¿no? Y estos días incluso se pueden ver en redes sociales las fotos de Fraga con Fidel Castro y evidentemente yo creo que hay una simpatía entre los dos países que está muy por encima de la ideología, porque yo creo que más opuesta
no podía ser, ¿no? No, y además yo creo que todos los que han sido principales líderes, tanto de izquierda como de derechas de España, de alguna forma han tenido entrevistas o visitas o palabras más o menos amables hacia Fidel Castro. España ahora mismo, si no me equivoco, creo que es el principal socio comercial de Cuba. Creo que es como el 20% del PIB, por todo lo que tiene que ver sobre todo con la industria turística. Y claro, yo aquí, pondría un poquito más en contexto realmente la posible interacción que puede tener con determinados países y deberíamos detallar quizás un poco algunos aspectos de lo que es el embargo o el bloqueo, según también aquí cómo se defina, porque también en esto hay disputas semánticas, como en todas estas cosas. Yo creo que el principal problema que tiene Cuba es que cuando hizo la revolución, parte de esa revolución se hizo diciendo que realmente Cuba iba a pasar a una economía diversificada, que iba a modernizarse, que iba a dejar prácticamente lo que era casi el monocultivo, y sin embargo esto no ha sido así. Al final, de una manera o de otra, sigue siendo un país que lo único que puede ofrecer es tabaco, que ofrece azúcar, que ofrece el azúcar transformada a través de bebidas alcohólicas, y eso sí, ahora tienen los yacimientos estos también de níquel y de zinc, y el turismo. Eso es realmente la tarta a partir de la cual subsiste la economía cubana. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que realmente, como nos damos cuenta, prácticamente son materias primas, la capacidad no tienen ningún valor añadido y con eso es muy difícil que realmente pueda compensar la balanza de pagos. O sea, porque realmente está al albur, no tiene capacidad para poner precio a esas cosas en el mercado internacional. Entonces, eso le hace ser muy dependiente de casi, entre comillas, la caridad. Y por eso lo que ha estado tratando constantemente es de transformar ese capital simbólico en capital económico, hacer ese tipo de transacciones. Y bueno, pues se ha dejado querer, pues en su momento dado por la Unión Soviética, luego por Venezuela, ahora también ha intentado coquetear pues con Rusia y con China, pero porque realmente la economía no da más de sí, no consigue la modernización. Además, no son productos nada competitivos. La productividad que tiene Cuba, porque no tiene modernización ninguna, incluso cuando se han implantado algunas empresas chinas, tampoco han introducido elementos que realmente hagan que la producción sea competitiva. Y eso, naturalmente, y encima con una economía absolutamente dirigida, como es este caso la economía socialista, hace que sea muy difícil que se pueda convertir en algo competitivo y que realmente pueda generar recursos propios. Por eso va acumulando deuda y deuda y deuda cada año y hace que cada vez sea más difícil que pueda conseguir financiación en el exterior, porque saben que Cuba es una nación que es muy mala pagadora. Hasta el punto que continuamente le están condonando la deuda. Entonces, claro, eso hace que poco a poco se meta en una situación ella misma también, al margen del embargo, que luego podemos hablar para aclarar exactamente en qué consiste el embargo, cuál es un poco la dimensión, que evidentemente también te dificulta, pero por otro lado, como digo, está también el factor endógeno, ¿no? Que es fundamental para entender lo que está pasando. A mí me gustaría que Miguel Ángel nos comentara algo de eso, pero permíteme antes de echarle un capote ahí a Juanjo, porque ha sido espectacular como de la pregunta de qué opinaba sobre la relación de España con Cuba, cómo se nos ha ido al embargo, pero vamos. No, pero es que mira, te comento pero muy rápidamente te comento por una sencilla razón, por lo que te digo, porque España, es decir, España también sufre el embargo, porque ya luego podemos, por eso digo, es interesante ver en qué consiste exactamente el embargo. Pero un dato que a lo mejor la gente no sabe es que uno de los principales países proveedores de Cuba, creo que está como el 7º, una cosa así, es Estados Unidos. Sí. Entonces, claro, por eso digo que lo del embargo tenemos que explicarlo muy bien para que ese discurso que, como decía muy bien Miguel Ángel, es victimista y evidentemente, digo, el embargo ha hecho daño y estaba pensado para hacer daño a la población, y luego podemos hablar de determinados memorandos secretos que hubo en Estados Unidos donde se dejaba claramente, y la hipocresía que hay detrás del embargo, pero no quita que, como digo, no explica toda la situación económica de Cuba. No lo explica todo. Miguel Ángel, va, que te veo con ganas. Mira, yo creo que Juanjo ha dado ahí en la clave, y el asunto es que yo creo que el futuro al final de Cuba y todo esto pasa porque Cuba necesita un modelo de negocio. Eso es evidente, porque al final eso es lo que le lastrará. No puede seguir viviendo eternamente de la simpatía de la lucha de David contra Goliat.
tiene que ser competitivo. El mundo está transformándose muchísimo. El mundo cada vez es más liberal y menos socialdemócrata. Tenemos el auge de China, tenemos una presión que lo vemos en Europa, como todo se va precarizando, donde hay carestías, donde tras varias crisis, pues bueno, ahora la del coronavirus, pero también la de 2008, cada vez hay menos margen, y más deuda, menos margen para inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, en ese entorno, Cuba tiene que reinventarse. O sea, Cuba no puede seguir siempre viviendo de ese modelo. O bien tiene el turismo, que como vemos ahora le ha hecho mucho daño, pero tiene que reinventarse porque no puede seguir siempre así, ¿no? Y yo creo que esa sí es un factor clave que juega en contra de ellos, y que eso sí es algo que eventualmente podría llevarse el socialismo por delante en la isla. Pero entonces estáis especulando los dos en este aspecto, o esa sensación me da, de que la revolución cubana, el modelo cubano actual, va a caer, si es que cae, única y exclusivamente por el aspecto económico. Es decir, el aspecto económico es lo que prima en todo esto. Yo creo que, hombre, desde luego que yo creo que por ahí es por donde va a caer. Es decir, el régimen político, está en la medida en que tenga una economía que lo pueda sustentar, que sea viable, pero eso ha ocurrido, yo creo que también en todos los casos. Por ejemplo, se comenta en el caso de España, la famosa autarquía de final de la Guerra Civil llevó al límite al régimen franquista, y si no llega a ser también por el papá Estados Unidos y el Plan Marshall, pues prácticamente el régimen franquista, todo el mundo apuntaba que iba a caer. Era la última dictadura fascista que quedaba en Europa, en un contexto internacional que era totalmente, pues era absolutamente paradójico dentro de lo que estaba, y sin embargo, gracias a esa alianza con Estados Unidos y a unas reformas profundas, pues es lo que permitió que saliera adelante. Hay un paralelismo, yo creo que a Cuba le pasa Juanjo, lo mismo. ¿Tú ves un paralelismo entre la España franquista y la Cuba castrista? Hombre, tiene algunos elementos curiosos, ¿no? Como te digo, el factor del turismo, el factor del exilio como fuente de divisas. Lo que no tiene naturalmente es, le falta un elemento, como te digo, de dinamización, ¿no? Y que evidentemente España tenía mayor capacidad económica, mayores recursos propios, y tuvo unas reformas muy profundas con los planes de estabilización, ¿no? Que cambiaron, no tiene nada que ver, como digo, lo que era la legislación de la autarquía con lo que vino después, con todos esos tecnócratas con los que se llenó el gobierno a partir de los años 60, pero también con capital extranjero, y hombre, porque iba de la mano de Estados Unidos. Y mira, también claro, mercados. Y además hay un tema muy diferenciador, y es que es precisamente de lo que hablamos. Franco queda aislado después de la Segunda Guerra Mundial como ese bastión del fascismo, pero que había sido derrotado principalmente en todos sitios, pero poco a poco Franco se va acercando a Estados Unidos. Y ya cuando tienen ya esta reunión, me parece, con Nixon en 1971, él poco a poco se va postulando como un aliado de Estados Unidos. Probablemente eso es lo que le salva. Entonces, cuando dices que hay que si la economía es el único factor, es que no hablamos de economía per se, hablamos de supervivencia, ¿no? Claro. Yo es que creo que aquí lo que pasa es que generalmente, desde mi punto de vista humilde, ¿no? Pero yo creo que hay debates muy viciados. Por ejemplo, lo que decía antes Juanjo, si era un debate estéril de decidir si Cuba es una dictadura o no lo es. Y yo creo que ese enfrentamiento que lleva a todas las portadas, es evidente que Cuba tiene muchos de los elementos de una dictadura. Lo que pasa es que quizás es una dicta blanda, es decir, no es la típica dictadura que rompe los derechos humanos al estilo que lo pudiera hacer Videla o Pinochet, pero tampoco tiene muchas de las garantías de una democracia plena, ¿no? Entonces, aquí la gracia, cuando hablamos de economía, es un buen indicador siempre son hacia dónde van los flujos migratorios, ¿no? Y no hay, y yo qué sé, a veces que se defiende a Cuba con tal vehemencia que no sé, que yo creo que a veces se la magnifica, y yo creo que cuando tenemos muchos casos de pues toda la emigración de los balseros, esos otros casos que han copado tantas portadas, que son los cubanos, que muy pocos, pero bueno,
pero que son casos muy espectaculares de los cubanos que se esconden en las ruedas de un avión o en el portaequipajes de un avión y vuelan pues casi a temperatura bajo cero para salir de la isla. Evidentemente, o sea, no, cuando se hacen estas comparaciones, que parece que Estados Unidos es mucho peor que Cuba, no verás nunca a un estadounidense juntando unos cuantos botes para cruzarse los 150 kilómetros que separan Miami de Cuba para ir hacia Cuba, ¿no? Entonces, es evidente que ahí el tema económico sí que tiene la fortaleza suficiente como para acabar implosionando el sistema, ¿no? Luego, a nivel ideológico, a mí me sigue sorprendiendo que estemos en el año 2021, que todos ya tenemos una capacidad de análisis, yo creo que ya evidente. Parece que no se es buen izquierdista si no se defiende a Cuba y no se es buen liberal si no se ataca a Cuba. Yo no sé si os da esa sensación, pero aquí esto lo estamos viviendo justo en estos días, precisamente en España, por ejemplo, con eso, ¿no? Quien dice que es una dictadura, quien no lo dice, quien lo defiende, quien no. Parece como que nadie de la izquierda pueda decir abiertamente y claramente que en Cuba hay problemas y muy graves, y parece que nadie que sea del entorno liberal pueda reconocerle méritos a Cuba, ¿no? Parece que eso restaría muchísimos votos a ambos candidatos. Yo es que creo que el problema que tenemos es que cuando nos metemos en esos debates semánticos, al final se llega a la palabra democracia y es una palabra tan manoseada que al final no está muy claro qué quiere decir. Ten en cuenta que aquí hay ahora mismo determinados partidos políticos en el Congreso de los Diputados que dicen que España no es una democracia. Claro. Entonces, ya a partir de eso, pues te puede sorprender que digan que España no es una democracia y que Cuba sí que lo es. Entonces, yo, de todas formas, a ver, en el terreno semántico, Franco decía que era también que España era una democracia. Cuba, en su constitución, habla de que es un Estado democrático, y es cierto que claro, sobre el papel, por eso digo que también pasaba con Franco, ¿no? Que también se elegían procuradores. Sobre el papel es una democracia sin partidos políticos donde se hacen elecciones a diferentes cámaras y diferentes instituciones que tienen, y cada cual, en principio, se puede presentar. Lo que es cierto es que me parece que el voto secreto solamente se impuso en los años 90 o algo así. O sea, que el voto secreto realmente es muy reciente, ¿no? Todos sabemos que un voto que no sea secreto pues es bastante intimida. Claro, yo lo que veo es, por lo tanto, que luego también tenemos el propio juego semántico que desde el punto de vista de la izquierda más tradicional, y eso ocurre en Cuba, el socialismo clásico, y si quieres el marxismo o el marxismo-leninismo, siempre ha considerado una cosa que es la democracia del proletariado, y otra cosa lo que son las democracias liberales, que entienden que ahí el Estado actúa como un Estado y está al servicio de la burguesía para oprimir al resto de la población. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que serían los ideólogos ahora mismo socialistas de Cuba, todas las democracias liberales que hay en el mundo occidental, realmente serían un tipo de dictadura. Y, sin embargo, ellos serían la auténtica democracia socialista y realmente el estado del proletariado, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, como digo aquí, es un poco perdernos un poco en las palabras. Lo que hay que ver es lo que decíamos. Si ellos mismos cumplen su legislación, si realmente tienen una serie de garantías. Hemos estado viendo, por ejemplo, como precisamente también gracias a Internet, cómo durante estos momentos en los que había esta agitación social, hemos visto intervenciones en directo a gente que estaba transmitiendo por YouTube o que estaba haciendo entrevistas y que de pronto entraban, asaltaban la casa sin ninguna orden judicial, se agredía, se les detenía y no se daba cuenta de esas detenciones. O sea que todo lo que es el marco de garantías judicial que tiene que amparar a cualquier detenido, pues parece que ahí se lo saltaban. Entonces, y luego lo que tú dices, claro, está el tema de cómo la izquierda, pues tienes también esa relación con Cuba que pasaba un poco lo mismo con lo del Sáhara, ¿no? Algo así un poco también sentimental por todo lo que ha supuesto Cuba. Y también, cogiendo parte del argumentario, que yo creo que a estas alturas también es insostenible, como decíamos, de que prácticamente el embargo es el culpable de todo. Y, hombre, es el culpable de parte. Pero hay otra parte muy grande que no tiene nada que ver con el tema del embargo del bloqueo. Me gustaría que eso... Queda poquito tiempo, pero sí que lo analizáramos luego y me gustaría que me hablaras de esos memorándums secretos
que comentabas antes, pero vamos a escuchar también esa última reflexión de Luis, que viene muy a colación de lo que estáis hablando ahora, y también como ribete a todo lo que nos ha comentado, y seguimos hablando. A nivel interno, Díaz-Canel no deja de ser el heredero de los Castro, sigue siendo el niño del Partido Comunista Cubano, pero como ya comentaba anteriormente, este Partido Comunista Cubano va perdiendo casi toda la influencia que tenía en su momento en detrimento de otros actores que están ahí implicados. No hay que desdeñar el papel que está teniendo las Fuerzas Armadas cubanas, el ejército, que de alguna manera se ha hecho con el control estatal. Realmente son altos mandos del ejército los que ostentan el control de los grandes nichos económicos, importación de ropas, lo que sería, digamos, alimentos, medicamentos, etcétera. Y uno de los elementos que está ahora mismo en juego es qué va a pasar si existiera una apertura a ayuda humanitaria, es decir, quiénes iban a controlar esa ayuda humanitaria y si de alguna manera estaría garantizada que llegara a la población, algo que con los actuales dirigentes pues ni mucho menos está garantizado. Fíjate que antes de volver al tema del embargo, hay una cuestión que es muy interesante y que siempre ha pasado un poco más desapercibida, y aquí lo ha reflejado Luis García Villameriel como experto en la cuestión, y la pequeña parte que a mí me toca también, que es la ayuda humanitaria, de cómo Cuba es un tema que nunca ha pedido, que siempre ha rechazado, que no ha dejado de alguna forma que la cooperación internacional pues tenga un papel importante, y eso también es una manera que se ha considerado muchos países, y bueno, no sé si vosotros lo entendéis así o no, pero como la cooperación internacional también es una vía de influencia e incluso de manipulación en algunos países. Entonces, ¿estamos ante el final real de una etapa? Eso me gustaría que lo dejáramos para el final, pero sí que me gustaría que desarrolláramos un poquito más esa vía del embargo, esa sensación o ese comentario que nos hacía Luis García Villameriel al respecto de que el ejército poco a poco se iba adueñando de todos los nichos económicos, quizás precisamente para combatir ese embargo. ¿Cómo puede evolucionar todo esto? Bueno, mira, una cosa que has comentado, ¿no? El tema de por qué Cuba no pide... de hecho, ahora con lo del COVID ha habido determinadas voces que pedían que se hiciera alguna especie como de corredor humanitario para tratar de ayudar a la población. El problema es que si hace Cuba eso, en gran parte de ese capital simbólico que comentábamos, de esa imagen pública que ha tenido la revolución, pues yo creo que justamente sería como un disparo prácticamente en la línea de flotación del régimen, ¿no? Sobre todo en la imagen pública, porque si ha habido 3 grandes éxitos que ha estado pregonando el régimen cubano a lo largo de toda su historia, y que además es verdad, o sea, aquí tampoco se puede negar, ha sido por un lado la capacidad que ha tenido para alimentar a la población frente al periodo de los años 50 con la dictadura de Batista, la capacidad que ha tenido también para extender la sanidad a toda la población, y también para extender la educación. Claro, si tú ahora mismo dices que tienes que hacer un corredor humanitario porque no puedes alimentar a la población como corresponde, ni puedes atenderla sanitariamente, pues 2 de los pilares básicos de la revolución se te vienen abajo, y a partir de ahí se te puede empezar a cuestionar todo lo demás. De hecho, lo que ha hecho Cuba ha sido extender su capacidad, es decir, ser hasta cierto punto ONG para determinados países, y ofrecerse siempre para ayudar a determinados países, a determinadas poblaciones necesitadas, sobre todo a través, como hemos dicho, de la, entre comillas, mercantilización a veces de los médicos. Entonces yo creo que claro, eso es una cosa que ahora mismo no puede hacer, ¿no? Yo creo que por eso ahí prefiere un poco enrocarse antes que reconocer esos déficits en ese aspecto. La verdad es que hasta cierto punto estoy bastante de acuerdo. Mira, tengo ahora justo delante un mapa de lo que son los resultados de las votaciones en la ONU cuando se pide, o sea, cuando se pregunta países a favor para cesar el embargo en Cuba. Y es curioso porque es que ¿cuántos países existen en el mundo? 193, 196 o así.
siempre que se vota, prácticamente los únicos que votan en contra de cesar el embargo son Estados Unidos e Israel. Es que el mapa es absolutamente verde, o sea, son 191 países del mundo a favor de cesar el embargo comercial en Cuba. O sea, con pocos temas hay una unanimidad tan absolutamente fuerte. Yo creo que bastaría, en la línea de lo que dice Juanjo, un cambio de Estados Unidos, que también es difícil porque ellos tienen que derogar esas leyes, ¿no? Especialmente la Helms-Burton, y yo creo que ahí pues el Partido Republicano pues probablemente va a ofrecer muchas resistencias, o sea, no es una cosa que igual se pueda quitar simplemente mañana, pero es cierto que en el momento en el que Estados Unidos dejara de apretar el cuello de Cuba y empezar a ampliar un poco esa libertad, o al menos no esa manía persecutoria, yo creo que ahí es cuando se movería un poco el balón al tejado de Cuba, y ahora tendrían que ser ellos los que hicieran algún tipo de movimiento. No solamente, pues, no sé, el tema de unas elecciones libres, pero sobre todo, al final lo que van a tener es que flexibilizar su economía. Y para flexibilizar su economía en un mundo que es absolutamente capitalista por los cuatro costados, van a tener que entrar en algo que es parecido a una economía de mercado. Y eso sí sería una victoria moral de Estados Unidos, pese a todo. Es decir, cuando apoyas mi sistema, mejoras. Entonces yo, claro, ¿cuál es aquí el tema? Si me enroco en mi posición ideológica o mejoro aplicando las leyes, la doctrina económica del enemigo, ¿no? Y yo creo que eso, visto así, puede ser una trampa bastante ladina, ¿no? Bastante sutil para el régimen cubano. Lo que pasa es que aquí, cuando hablamos de ideologías, de doctrinas económicas, etcétera, etcétera, yo lo que me acuerdo también de cómo, o pienso muchas veces, cómo será esa gran mayoría de cubanos que a lo mejor no están ni con unas cosas ni con otras, que no se creen, pues eso, lo que hablábamos antes, esa constitución cubana y todas esas cosas que se saben que de facto son mentiras, que por otro lado tampoco es que tengan ninguna simpatía por Estados Unidos, pero que seguramente se sientan rehenes de ambos dos, ¿no? Y yo creo que esa es la gran tragedia, y por eso creo que al final todo esto acabará en un cierto aperturismo que Cuba no puede evitar acabar participando de una economía de mercado, no porque no quieran, sino porque absolutamente todo el planeta Tierra se mueve con esos marcos, ¿no? Luego, el aspecto que estáis comentando sobre el embargo, y aquí yo creo que Miguel Ángel ha dado una pincelada, a ver qué opinas, Juanjo. Si ese embargo se acaban las restricciones, entra el turismo norteamericano, entran los cruceros, entran los dólares, entran los exiliados cubanos de Florida y que pudieran entrar. Es decir, de alguna manera, la excusa de la Revolución Cubana se acaba, hay una cierta riqueza, pero también, por otro lado, podría ser también el fin, precisamente, de esa Revolución Cubana, porque perdería sentido lo que está haciendo, porque esa apertura a lo que ya está entrando dejaría sin sentido a la filosofía más profunda del régimen, ¿no? Hombre, el tema es que fuera capaz. Muchos pensaban que quizás Cuba iba a avanzar hacia un modelo parecido al chino. Tenían un poco quizás esa esperanza, que sobre todo después de la era postsoviética, pues seguramente avanzara un poco en esa línea, lo cual tampoco es que sea muy alentador porque ya sabemos cómo se vive en China, pero sobre todo el hecho de una serie de reformas liberales que permitieran, bueno, pues que poco a poco se fuera un poco homologando el resto de países más o menos de alrededor, pero eso sí, con una economía de base liberal. Yo lo que creo que, como cualquier régimen socialista, lo que persigue es intentar por lo menos que no se disparen demasiado las diferencias de clase.
entonces en la medida en que se produjera una apertura económica, y eso sí, si provocara demasiados desequilibrios económicos y que fuera en contra de la igualdad de oportunidades y, como digo, realmente hubiera una brecha social brutal entre diferentes clases y hubiera mucha gente que se quedara desamparada por culpa de la crudeza de ese régimen ultraliberal, pues ahí debería intervenir el Estado y actuar como corrector, que es un poco lo que supuestamente se trata de crear, o es un poco el modelo europeo, ¿no?, de estado de bienestar. El problema es que, claro, en la propia Constitución de Cuba hay una norma muy clara, y es que no se admite ningún otro pensamiento que no sea el revolucionario socialista. No se admiten los partidos políticos, sino que realmente solamente hay un partido político y cada uno va con una candidatura personal a elecciones. Entonces, claro, eso hace que sea muy complicado realmente, y luego el Estado tiene una autoridad sobre todo, o sea, hasta sobre poner un puesto de sándwiches, ¿sabes? Entonces, claro, hace que esa omnipresencia del Estado tenga que renunciar a ella si quiere cambiar el modelo económico. Entonces yo lo veo muy complicado. Antes de terminar, nos quedan unos pocos minutos, pero sí que me gustaría que me explicarais lo más brevemente posible qué grado de realidad tiene el embargo, el famoso embargo. ¿Qué daño está haciendo realmente y dónde se produce realmente? Es decir, ¿es tan fundamental o no es tan fiero como lo pintan? Bueno, a ver, yo si quieres, es una cosa que sí que yo digo que sí que me ha interesado, porque, como digo, es un poco el argumentario que siempre llevo escuchando desde hace muchísimos años, ¿no? Prácticamente siempre es lo que, cuando se habla algo de Cuba, siempre sale el embargo o el bloqueo. Ya digo que incluso, fíjate, en Naciones Unidas, a veces, dependiendo de la traducción, se habla de embargo o se habla de bloqueo. Correcto. ¿Sabes? Y eso ha dado también pábulo a un montón de polémicas diciendo que había un problema de traducción, que no era un simple error, sino que también era intencionado, ¿no? Creo, si no me equivoco, cuando se traduce al castellano, se traduce como bloqueo. En cambio, en inglés se mantenía como embargo. Bueno, ese tipo de cosas. A mí hay una cosa que me parece fundamental y es lo que ha dicho Miguel Ángel. Estamos ante un acto que es ilegal. Es ilegal en el sentido de que si realmente aceptamos un poco cómo se imponen las normas de forma consuetudinaria, ¿no?, a través de la institución que tenemos, la ONU, queda manifiestamente claro, como él muy bien ha señalado, que realmente todos los países del mundo, incluso con ideologías muy diferentes a las que puede ser la propia del régimen cubano, excepto Estados Unidos e Israel y ocasionalmente algún otro país por ahí, que más o menos se viene a sumar, pero de vez en cuando las votaciones reconocen o se posicionan en contra del embargo, ¿no? Y el embargo es que además tiene una serie de características porque, por lo que yo conozco, incluso desde el punto de vista jurídico, son bastante, bueno, van un poco también, digamos, contra el derecho. El embargo, en principio, nace como un bloqueo de las empresas americanas para que puedan negociar, y cuando digo empresas también son los bancos de Estados Unidos, para que puedan hacer negocios con Cuba, excepto, si no me equivoco, empresas que tengan que ver con material agrícola y con cuestiones, o sea, temas de alimentación y con cuestiones también de medicamentos. Si no me equivoco, en eso el embargo no existe, y eso explica por qué Estados Unidos aparece también dentro de lo que son los proveedores de productos a Cuba en una posición preferente, ¿no?, a pesar del embargo. Pero el tema está en que esto, y es donde viene luego también el añadido, que eso tuvo que ver la ley Clinton, que hemos estado comentando, la Helms-Burton. El añadido viene de que ya no solamente es que sean las empresas que están bajo jurisdicción, vamos a decir así, territorial de Estados Unidos, las que son sometidas al embargo y reciben una serie de sanciones, sino que son empresas extranjeras que decidan, por ejemplo, una empresa española que decida hacer negocios en Cuba, pero luego esa empresa también o ese banco también decide hacer negocios con Estados Unidos. Bueno, pues también se la sanciona. Entonces, claro, esto es una injerencia que, como digo, va más allá de la jurisdicción, vamos a decir así, económica o legal que tiene el propio Estados Unidos, ¿no?, por lo que yo he oído a determinados juristas. Entonces, claro, esto ya hace que realmente el embargo tenga una amplitud muy grande. Con todo y con eso, también la propia intencionalidad que tiene el embargo es bastante hipócrita. Yo creo que aquí jugamos. Yo siempre he pensado que en estos temas de geopolítica la gran divisa internacional no es el dólar, sino que es la hipocresía, ¿no? Todos los países siempre tienen capital, una parte de su capital con el que negocian es con la hipocresía. Y aquí ocurre lo mismo. Estados Unidos dice que realmente el embargo
es para derrocar al régimen, pero es lo que comentaba, ¿no? Hay un memorando del año 1960, que es muy conocido porque es el de Mallory, que era el vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos, que ese memorando secreto dirigido al Departamento de Estado fue desclasificado en el año 1991 y, bueno, si queréis os leo porque tiene unos párrafos que son muy elocuentes, ¿no? Es breve. Dice: las consideraciones sobresalientes respecto a la vida del actual gobierno de Cuba son, primero, la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. La estimación más baja que he visto es del 50%. No existe una oposición política efectiva. Fidel Castro y otros miembros del gobierno cubano apoyan o toleran la influencia comunista. Esto en el año 60, o sea, hacía un año que había triunfado la revolución. Y ahora viene la parte, digamos, más, como digo, más elocuente, donde se ve un poco toda la hipocresía de este embargo. Dice: la influencia comunista está impregnando el gobierno y el cuerpo político a un ritmo asombrosamente rápido. La oposición militante a Castro desde fuera de Cuba solo serviría a su causa y la comunista. El único medio previsible de alienar el apoyo interno es a través del desencanto y el descontento basado en la insatisfacción y las dificultades económicas. Si lo anterior se acepta o no, se puede contrarrestar con éxito. Se deduce que deben tomarse rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Y aquí es donde viene lo que yo creo que es lo crítico, ¿no? Lo digo rápidamente. Ellos lo que proponen es disminuir los gastos monetarios y económicos, los salarios reales, para provocar hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno. O sea, evidentemente lo que está buscando es que haya una situación de asfixia social, que sea el propio pueblo el que, llevado al extremo, pues finalmente se rebele contra el régimen. Eso es lo que perseguía el embargo. El embargo, como hemos estado comentando, ha fracasado porque durante muchísimo tiempo, como también le pasó un poco a Franco, decíamos, pues Cuba se estaba aprovechando de la Guerra Fría, y tuvo pues ese socio magnífico que fue la Unión Soviética. Luego se ha aprovechado también de la geopolítica a través de Venezuela y ahora está en un territorio mucho más complicado, un territorio en el que debe dinero a mucha gente, en el que se ha aprovechado también de que tanto China como Rusia, también como el Grupo de París, le ha estado condonando la deuda periódicamente, pero claro, ya Cuba lo tiene muy mal para poder seguir haciendo frente a pagos. Y cada vez hay menos países, además de por las dificultades del embargo, que por sí mismo quieran hacer negocios con Cuba. Entonces yo creo que por ahí es por donde quizás sea la vía de agua que pueda ir hundiendo un poco el barco de Cuba, ¿no? Por otro lado, ya termino también para completar un poco la imagen. Fíjate que con todo y con esto, Cuba tiene 27 tratados bilaterales con más de 90 países para exportar e importar productos. O sea que, como digo, el embargo es relativo, porque el embargo es con Estados Unidos, la mano de Estados Unidos y los obstáculos de Estados Unidos son muy grandes, como comento, afectan mucho, intimidan mucho, pero al mismo tiempo Cuba, como digo, tiene relaciones económicas con otros 90 países, que son los que les dan también suministros. El problema es lo que digo, que Cuba tampoco tiene demasiado que vender. Y luego, por otro lado, no flexibiliza su economía. Y él mismo se ha puesto un palo en las ruedas con lo que comentaba antes de la doble moneda, que ha sido también un fracaso y que justamente le ha pillado el cambio de la doble moneda, que muy rápidamente es que se manejaba el peso cubano, pero también otra moneda que era un peso convertible, que tenía que ver mucho con esas remesas que venían del extranjero. Exacto, que tenía que ver con las remesas que venían de fuera y era una manera de que, bueno, pues que el Estado pudiera coger esas divisas que venían del extranjero y negociar con ellas. Y entonces tenía una economía un poco ficticia, tenía como doble circulación de moneda, en un sistema muy raro. Bueno, pues justamente el 1 de enero de 2020 es cuando decide acabar con ese doble sistema, dejar solamente el peso, y justamente en ese momento es cuando viene el COVID. Y justamente lo que pensaba que iba a poder un poco compensar ese nuevo sistema económico monetario con las remesas del turismo extranjero y, bueno, determinadas inversiones que se iban a hacer del exterior, pues todo eso se paraliza por culpa también de la pandemia. Entonces, claro, por eso digo que se ha creado un cóctel que por sí mismo explica todas estas revueltas sociales. Un cóctel explosivo que nos lleva a la gran pregunta, a la última pregunta de este programa. Miguel Ángel, y aprovecho también por si quieres añadir algo de lo que ha estado planteando Juanjo, es ¿hacia dónde va Cuba? ¿Cómo puede terminar esto? ¿Y cómo va a ser la Cuba post-castrista o la Cuba post-revolución, mejor dicho? Pues a ver, yo creo que acabará efectivamente abrazando algún tipo de economía de mercado, que no
yo estoy de acuerdo con lo que habéis estado comentando, y es que me gustaría añadir que todo al final es como un gran contrasentido, porque no deja de ser irónico, probablemente no tenga una gran defensa a nivel económica o de relaciones internacionales, pero no deja de ser irónico que el principal valedor de la economía del libre mercado y del liberalismo, que es Estados Unidos, aplique una restricción que es intervencionista, que es prohibir comerciar con Cuba, ¿sabes? Porque curiosamente estás aplicando las recetas que son un poco las contrarias a las que tú entiendes que es el desarrollo. Y ahí es que yo no sé hasta qué punto eso era posible, pero desde luego, si hubieran aplicado la receta contraria, que hubiera sido hacerle una especie de dumping económico a Cuba, es decir, comerciar con ellos y darles productos a pues incluso más bajo de su coste, etcétera, etcétera, se podían haber probablemente cargado la economía de Cuba mucho antes y desde luego haber hecho a Cuba completamente dependiente de Estados Unidos hasta tal punto que en el momento en el que ellos se hubieran retirado de su comercio probablemente sí los habrían arrodillado, ¿no? Ese tipo de experimentos así económicos es difícil de predecir, pero yo creo que hubiera sido un escenario absolutamente diferente y sin el capital simbólico que decía Juanjo para la isla. Ahora bien, pasando a la gran pregunta de qué va a pasar en Cuba, yo creo que hay dos cuestiones. La primera, que es cuándo, y yo creo que es más difícil decir cuándo que qué. El qué es sencillo, o sea, yo creo que ese socialismo va a caer, pero no porque el socialismo no funcione ni todos estos temas ideológicos, sino porque es que el resto del planeta es capitalista. Entonces, ser una isla así es muy difícil, ¿no? Especialmente cuando, como comentábamos antes, pues hay mucha gente esperando que caiga. Ahora bien, el cuándo, en este tipo de cosas, en economía, en sociología, no sé, yo creo que luego siempre existe un tema factor caos. Es decir, hay muchas cosas que están larvadas, que parece que van a caer ya y tardan muchísimo en caer. Y luego cuando caen, probablemente caiga mucho más rápido de lo que pensábamos. Juanjo, fíjate, un detalle antes de que se me olvide, que es una tontería, pero yo creo que le va a hacer gracia, y muchos que han estado en Cuba pues se van a sentir identificados con ese caos que decías, paradójico de lo que sucede en Cuba y con la doble moneda que existía y muchas otras cosas, ¿no? Una de las cosas que a mí me sucedía es al llegar allí y querer probar los famosos helados de la famosa heladería en el centro de La Habana, y cuando llegas allí te das cuenta de que por ser turista no lo puedes disfrutar porque hay una zona donde compran exclusivamente los cubanos con el peso cubano y a un precio cubano, y una zona donde solo pueden comprar los turistas con el cuco, con ese peso, digamos, que se utiliza por los turistas. Pues tuvimos que subir unas escaleritas a un lugar que parecía prácticamente, pues bueno, no tenía nada que ver con el parque y con las mesas y con las sillas que estaban disfrutando los cubanos, y yo me vi en una sala con 3 mesas y 6 sillas tratando de tomarme un helado y tratando de pagar con el cook, que no podíamos hacerlo porque los camareros no tenían cambio. Entonces nos encontramos con que íbamos a pagar, bueno, tuvimos que pagar al final por el helado, pues prácticamente 6 veces su precio, porque obviamente al final lo que haces es dejar y decir, bueno, pues si no hay cambio, pago lo que sea porque he venido a tomarme este helado a precio de turista en una silla encerrado aquí, ¿no? Pues esa paradoja se sigue viviendo en una Cuba curiosamente antagonista en muchos aspectos y que no sabemos cuánto va a durar. Juanjo. Es que, además, mira, justamente esa doble circulación de moneda genera unos desequilibrios sociales muy, muy perniciosos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Y ahora voy a lo social. Que mucha gente que tenía una determinada profesión cualificada dentro de la isla se da cuenta que gana más dinero, imagínate, ingenieros, arquitectos, incluso médicos. Pero bueno, sobre todo profesiones técnicas, profesiones que sí que pueden dar un valor añadido a la producción, resulta que deciden pasarse a el tema turístico y ser chófers o trabajar en la recepción de los hoteles, porque van a recibir ese dinero, esos pesos convertibles, y es un dinero con el que tienen mayor capacidad, poder adquisitivo que con el peso convencional, con el sueldo que ellos reciben en la otra profesión. Y entonces, claro, ahí te encuentras que, como digo, se está perdiendo también materia gris. Correcto. Que puede repercutir en lo que es el desarrollo de Cuba. ¿Qué pasará entonces, con Cuba, claro, Juanjo?
No, por eso digo que entonces, pues mira, yo lo que creo es que, como digo, yo creo que sobre todo el gran problema que tiene es que ahora mismo no tiene recursos propios para salir adelante. Creo que todos los socios exteriores de confianza que le han prestado dinero hasta ahora y que se lo han perdonado, dudo que se lo vayan a volver a perdonar porque todos ya están muy escarmentados. O sea, tanto China como Rusia, todos les han perdonado dinero. Europa también le ha perdonado dinero. Venezuela, ni te cuento. Y ninguno está ahora mismo en condiciones, por culpa de lo que ha sido la pandemia, para perdonar nada, ni para regalar nada. Así que creo que lo tiene francamente complicado, ¿no? Y no querría dejar de hacer un apunte a lo que ha estado comentando Miguel Ángel, que es el tema del embargo. Y es que dentro de esa gran hipocresía que estamos comentando de Estados Unidos, y que decía muy bien Miguel Ángel que era un poco contra natura, ¿no? Un país que es abanderado del libre comercio y de ir en contra del proteccionismo, que de pronto ponga un proteccionismo estricto, bueno, directamente un bloqueo a una economía. Es que además lo curioso es que se supone que lo hace por cuestiones humanitarias o por difundir la democracia, pero por ejemplo no se lo impuso a Chile, no se lo ha impuesto a China, no se lo ha impuesto a Arabia Saudí. Entonces, evidentemente, aquí hay algo, es una cuestión muy, muy selectiva. Y tampoco y en eso también coincido con Miguel Ángel, hay que partir de la idea de que directamente el capitalismo o el neoliberalismo económico se traduce necesariamente en un régimen de libertades. Eso no es cierto. Igual que tampoco, en principio, un socialismo tiene que derivar forzosamente en una dictadura. Ejemplos ha habido de un caso y de otro. O sea, un régimen más liberal que fue Chile en la dictadura de Pinochet, creo que pocos podremos conocerlo. Y sin embargo, o en Argentina. Y sin embargo fueron dictaduras absolutamente despiadadas. Entonces, no van de la mano. Y también tenemos ejemplos de regímenes socialistas o socialdemócratas, como tenemos en los países escandinavos, que evidentemente son perfectamente compatibles con las libertades. Y entonces, estas simplificaciones que se hacen, ¿no? de unir lo económico y lo ideológico en muchas ocasiones como si fueran elementos, que evidentemente aquí hay una intencionalidad clara a la hora de difundir un determinado régimen económico o un modelo económico. Yo me gustaría también que no cayéramos también en esos reduccionismos, ¿no? Porque a veces me parece que son bastante de brocha gorda. Pero hay un riesgo real. Ahora, para terminar, que yo creo que es algo que preocupa sobre todo a los cubanos que no están en Cuba y obviamente a los cubanos que están en Cuba. Ese colapso, ese miedo al caos total que puede ser el final abrupto de la revolución y la entrada de golpe de ese martillo pilón que puede ser la disidencia cubana, la famosa disidencia cubana de Miami o el liberalismo más radical. ¿Realmente podemos llegar a un caos en la isla como vaticinan algunos? Hombre, yo creo que puede ocurrir. A ver, el tema está en que, por ejemplo, Trump, cuando impuso también las medidas, y creo que también en la ley de Helms-Burton está incluido que solamente se va a levantar el embargo si realmente hay un cambio, hay una democratización de la isla en términos de democracia liberal. Es decir, con introducción de partidos políticos, elecciones libres, etcétera, etcétera. Claro, eso supone desnaturalizar de arriba abajo el régimen comunista de Cuba. Entonces, si realmente esa exigencia se mantiene, no como Obama, que Obama ahí intentó un poco de contemporizar, de abrir un poco la mano. Hay también una dificultad, lo comentaba también Miguel Ángel, y es que la ley Helms-Burton no es una ley presidencial, es una ley federal. Es una ley que tiene que pasar por el Congreso. Entonces, no está solamente al albur de la decisión de un presidente que más o menos pueda simpatizar con cierto futuro para la isla, sino que depende del Congreso. Entonces ahí tiene que convencer a muchísima más gente. Y eso es mucho más complicado. Entonces, a mí me parece que lo más inteligente que puede hacer el régimen es un poco una especie de transformación a la China. Es decir, abrir la mano un poco al liberalismo económico e intentar actuar desde arriba como un elemento compensador de lo que pueden ser las desigualdades sociales y al mismo tiempo dar libertad, más libertad a la gente, ¿no? También te digo una cosa, a Estados Unidos tampoco le interesa que ahora mismo Cuba colapse porque de pronto se le viene un montón de inmigración a su país. Claro. Que ya ocurrió con la crisis también famosa de las pateras, ¿no? Fíjate, que se le fueron... Sí, fíjate que nos quedamos
Hemos hablado de un montón de temas y se nos ha quedado pendiente, que creo que es un elemento también importantísimo, pero es que tampoco da tiempo para más. Os voy a dejar, minuto y medio para comentar alguna cosa que se os haya quedado pendiente o alguna reflexión, alguna conclusión final, alguna anécdota, algún chiste. Sí que se podrían aquí decir elocuentes titulares del estilo de nos acercamos al final de una era socialista en Cuba, etcétera, etcétera, que es lo que parece, pero que digo que es muy difícil de saber este tipo de cosas, ¿eh? Me da la sensación de que tú estás más por la vía de que esto va a seguir durante unos cuantos años más. No ves claro que eso llegue. ¿Qué puede ocurrir perfectamente? Primero porque ya es un régimen muy longevo. Mira lo largo que se le hizo a mucha gente. Franco estuvo 40 y estos llevan más. Y luego, por otro lado, porque digo, el régimen ha demostrado ser sólido, pero que una cosa que parece inminente, pues a lo mejor todavía dura 20 años más, ¿no? Y yo creo que eso es mucho tiempo, además en un mundo que cada vez se está transformando más rápido. Entonces, yo no diría que esto va a ser algo inmediato, pero sí que es evidente, porque todo cae, que acabará cayendo. Eso sí es evidente. Juanjo. No, bueno, pues lo último, pues fíjate, en eso también de las profecías, todos recordamos que todos los años, en diciembre, los profetas, ¿no?, y los adivinos decían siempre que ese año, el año siguiente, iba a morir Fidel Castro. Sí. Y, hombre, al final acertaron porque, evidentemente, Fidel Castro no era eterno, pero hubo momentos en que casi lo parecía, porque no había manera, ¿no?, de que falleciera. Así que fíjate nosotros, que no tenemos encima el don de la precognición, como para encima saber qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que ahora mismo, por lo que conozco, por lo que he estado un poco viendo, me parece que el talón de Aquiles ahora mismo de Cuba es esa deuda externa, esa incapacidad que va a tener para financiarse, y creo que eso sí que se puede trasladar en una agitación social muy grande. Entonces, salvo que desde arriba empiecen a hacer un poco reformas como hizo China, que también estuvo en una situación a la muerte de Mao Zedong, también de asfixia y de agotamiento del régimen, y ahí llegó Deng Xiaoping y de pronto empezó a hacer una serie de convenios internacionales y salió adelante. Me parece que sería un poco la manera que Cuba tendría para salvar los muebles de la revolución, ¿de acuerdo? Lo cual no significa, como venimos diciendo, que eso sea lo ideal para la población, ¿no? Claro. Si entendemos que lo que queremos para una población es un régimen de libertades plenas, aunque no haya una democracia perfecta, pero bueno, que se acerque a las democracias que conocemos, que son más sólidas y que tienen más garantías que las que vemos ahora mismo, que lo que vemos ahora mismo en Cuba. Complicado, sobre todo la situación del cubano de a pie, de la cubana de a pie, ¿no? Esa dificultad en el día a día y también la incertidumbre que podría generar el advenimiento de un nuevo sistema cuando todo está vehiculado a una fórmula donde la propiedad no tiene sentido, entre otras cosas. Se tendría que ver muy bien cómo funciona eso, porque eso sí que de verdad sería un auténtico caos. Y respecto al tema de la precognición, recordarte, Juanjo, que hicimos un programa en el Dragón Invisible sobre las profecías y que las llevo acertadas todas menos una. Espero que algún día Jesús Ortega lo reconozca públicamente y desde aquí le reto a que lo haga en próximas ediciones del Dragón Invisible. Por cierto, que ya sabéis que lo podéis escuchar los que tengáis la suerte de sintonizar Radio Castilla-La Mancha los domingos a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana, y si no, por supuesto, a través del podcast en iVoox, entre otros, El Dragón Invisible. Como a nosotros, Falsa Bandera, que cada día estáis escuchando más, por lo cual nos felicitamos y que necesitamos que nos sigáis escuchando, que sigáis de alguna manera lo que hacemos cada semana, porque vamos a tener de verdad muchas sorpresas para los que seáis fieles. Y aquí vamos a seguir una semana más. Agradecer, como no, a Juanjo Sánchez Oro. Muchas gracias, Juanjo, por estar con nosotros esta semana una vez más. Muchas gracias a vosotros, y ahora que comentas también a nuestros oyentes, también dar las gracias por los comentarios que van dejando en redes sociales sobre Falsa Bandera, que los leemos, oye, que son también muy inspiradores, y hay muy buenos analistas también entre nuestros oyentes. Como esto siga así, creo que tendremos que hacer a lo mejor algún especial con los comentarios de los oyentes y reflexionar sobre ellos también aquí un día en Falsa Bandera. Haremos un análisis de todo eso que seguro que lo disfrutaréis, especialmente Miguel Ángel Ruiz. Por supuesto, también gracias por estar con nosotros y que sí, que te hacemos también miembro de honor de Falsa Bandera, Miguel Ángel. Muchas gracias. Ya me veía yo en el cuarto de Gran Hermano, ¿no? En plan nominado. Pues lo mismo que Juanjo, y que sí, que habrá que hacer un especial preguntas de los oyentes.
Así lo haremos, más pronto que tarde. Nosotros pues ya os dejamos, que hemos estado también un buen ratito durante esta grabación, durante esta tertulia, este debate, cada uno con sus ideas, confrontándolas, analizando lo que sucede en el mundo. En este caso nos hemos ido hasta Cuba, nos hemos ido hasta el Caribe, donde se está muy bien, por cierto. Yo os invito a todo lo que nos escucháis a que viváis, que disfrutéis de Cuba, que lo saboreéis, que la conozcáis si podéis estar, porque tiene esa curiosa sensación de envidia paradójica, ¿no? Cuando uno está allí, los que habéis estado, supongo que os habrá pasado como a mí, de esa sensación extraña de envidiar lo que veis, pero por otro lado no entenderlo, ¿no? Porque obviamente no tienen la riqueza y las posibilidades que tenemos nosotros aquí. Algo importantísimo que nos hemos olvidado también de hablar o de decir, simplemente sí que se ha planteado en algún momento, es la riqueza cultural, la envidia sana, que yo sí que planteo aquí encima, la envidia sana del cubano medio, la cultura, la capacidad del conocimiento. Fijaros lo que os digo a nivel de lo que es el mundo en sí, a nivel de muchas cosas, de arte, de literatura, algo que ojalá pudiéramos tener en otros países. Por contra, pues toda esa penuria económica y la falta, en muchas ocasiones todavía, de esos derechos humanos que faltan en muchos países, incluido en el nuestro. Nosotros nos vamos, y esperando que hayáis disfrutado de lo que os hemos ofrecido. Ya lo sabéis, nos vemos, y más que vernos, escucharnos la semana que viene en Falsa Bandera.